Muy buenos días, Estefaní. Quería agradecer la invitación. Quiero disculparme por una impericia técnica. No pude escuchar del todo al doctor Osandón. Pido disculpas por eso, porque en una de esas uno no puede amortiguar lo que uno quiere decir. Agradezco sí también la exposición de la profesora Molina. Eh, Así que, sin más, me pongo lo que tengo aquí y que quiero advertirlo. Es en el fondo una pequeña adecuación de un pequeño librito que hicimos en la Vicaría de la Educación en su momento, que tenía un nombre un poquito, ¿cómo se llama?, polémico, o más bien desafiante, que se llamaba Por una educación pública, laica y gratuita. Y me parece que pueden ser tres elementos bien importantes para distinguir. Tiene algo de aclaración terminológica y también un gran homenaje. Me he inspirado últimamente en autores del pueblo mapuche, que debemos saber escuchar con más profundidad. Así que sin más, quisiera precisamente comenzar explicando que hace 8 años, en medio de un clima de específica reivindicación educacional, tal como lo decía, nos atrevimos a escribir un pequeño texto en la que hacíamos nuestra la demanda de una educación pública, laica y gratuita, pero agregando unas esenciales precisiones terminológicas. La profesora Molina ya ha hecho alguna de ellas. Una educación pública, decíamos, no puede ser sinónimo estricto de estatal, pues la organización de la polis tradicionalmente no monopoliza lo público. Poníamos explícitamente el ejemplo de la tradición que tiene nuestro país de provisión mixta en la educación, según la cual un proyecto educacional particular, esa era la palabra que usábamos y todavía se usa tradicionalmente, educación particular, sí proveía un propósito público, ¿sí?, o abierto a él. Además, y eso lo alcancé a escuchar del profesor Osandón, evidentemente respetando las exigencias que a través de un organismo como el Ministerio de Educación se establece para todos. Una educación laica, decíamos también, no puede ser una educación que ex profeso prescinda de lo religioso, pues eso sería caer en un reduccionismo laicista, más que un laico propiamente tal, muy bien explicado por la profesora Molina. De hecho, la palabra laos viene del griego, que significa o se traduce por pueblo, pero con toda su riqueza social, cultural y religiosa. Por último, nos alegrábamos en su momento por la gratuidad, tanto en la acepción de exención de pagos inalcanzables, como en el significado de una actitud indispensable de un tiempo de reflexión, de holgura espiritual, sin tener que sufrir la intervención heterónoma o simplista de una instrucción, ya sea utilitaria, de producción, hay inversión en capital humano avanzado o subordinado a cualquier tipo de adoctrinamiento ideológico. Me refiero no solo a lo que sucedió en la reforma de los años 80, sino incluso en los años 60, sobre todo en las universidades, cuando el tema ideológico estaba fuertemente impulsado en la educación superior, sobre todo con una universidad profesionalizante, instructora de modelos. La tesis es que parece razonable que el núcleo constitutivo de nuestra legislación pueda considerar estos tres aspectos, estos términos de laicidad, de público y de gratuidad. Según logro ver, por la discusión que se ha suscitado en el trabajo inicial de los constituyentes, al menos el aspecto de la pluralidad, expresada concretamente, lo hemos escuchado en la plurinacionalidad,
deja ver que el concepto de lo público y lo laico requieren sacarle un poco de punta al lápiz, como decimos en Chile. Atiendo el concepto de lo público. Lo público adjetiva o se califica de acuerdo a la raíz sustantiva que lo sostiene, el pueblo, populus. Es lo dado a conocer al pueblo. Y desde ese punto de vista es evidente que la educación es cosa de lo público, sin duda alguna. Desde círculos tal vez menores, el de las familias, se insistió en ello, pasando por la formalidad parvularia, por la nueva ley, espero que sea desde el barrio, del liceo, hasta la educación terciaria. Es en buen sentido una res pública, una cosa pública. Desde esta perspectiva, su vinculación con la administración directa, el Estado no puede desconocerse. Creo que la parcial postergación del término república entre los constituyentes puede dar también algunas indicaciones que no creo que sean superficiales. Ya lo explicaré y redundaré en eso. Lo que sí creo yo es necesario tal vez aclarar es que el concepto de lo privado, que se ha monopolizado para hablar en realidad de lo particular, sí se sustrae a lo público, pero en realidad es equívoco su concepto con la educación. Nos hemos acostumbrado evidentemente a esa nomenclatura. En el librito que nosotros, sin embargo, habíamos escrito hace 8 años, hay que admitir una suerte de connotación negativa, sospechosa, a eso privado, a eso que se sustrae a lo público. Decíamos, comillas, lo público y lo privado son dos palabras, sin embargo, de una tradición 2 veces milenaria, cuyos significados y valoraciones no solo han cambiado mucho, sino que además no son nada de pacíficas. Público y privado vienen del derecho romano, significando el primero lo relativo a la condición del Estado y el segundo lo que atañe al individuo. Para algunos se trataría de dos mundos completamente separados y que agotarían todas las posibilidades. Una cosa es pública o es privada. No existe una tercera posibilidad. Lo público terminaría donde se inicia lo privado, o al inicio, o al revés, y cuando crece lo privado, el Estado disminuye. Sin embargo, frente a esta, nuestro juicio, falsa alternativa, de todas maneras no es una reivindicación de lo privado propiamente tal. Hablábamos que existe una forma de ser público desde la especificidad de lo particular. Si bien lo privado en principio se sustrae de lo público, es una falsa generalización, y la sostengo hasta ahora, sostener que todo lo privado busque el lucro y que todo lo lucrativo sea malo. Otra cosa es que evidentemente nosotros no queremos que la educación sea una ocasión para que el mercado haga de la suya. Esa es una aseveración. Pero lo particular, como usualmente se ha llamado la tradición de los colegios que no son fiscales, y particularmente los católicos, se amplía lo público. Parece presumido, pero hay que admitirlo. Desde su especificidad religiosa, pueden también entregar un genuino sentido de significado de la vida. Es interesante que el librito de Fernando Atria, ahora constituyente, en coautoría, con un librito famoso que se llamó El otro modelo, muy interesante, daban sentido también a esta forma de lo público. Muy curioso, lo cito porque me parece como muy adecuado para poder darle un significado a esta dimensión de lo público como no necesariamente asimilado a lo estatal. Lo particular es componente esencial del todo, y aunque enfatiza un aspecto parcial, no se sustrae a lo público.
Creemos además lo enriquece exorcizando cualquier pretensión homogeneizante ideológica. Aunque no se trate de un tema constitucional, lo que logro ver en las discusiones introductorias de nuestros convencionales corresponde a parcialidades o particularidades ignoradas, junto a sus formas de cultivar la comunidad. Estuve leyendo hace muy poco un fragmento muy interesante respecto del tema concreto constitucional del abogado y sociólogo Salvador Villaleo, quien con mucha serenidad responde al temor que se suscitan los intentos plurinacionales de Ecuador y Bolivia. Decía, comillas, este autor muy interesante, la idea de plurinacionalidad se manifiesta como un conjunto de ideas y proyectos que surgen como alternativas a la idea centralizada y unificadora del Estado nacional. Es decir, desde una perspectiva más bien constitucional, es interesante la valoración de esa pluralidad que son en el fondo las partes. Como la profesora Molina decía, la gran preocupación es cómo el Estado puede administrar esa laicidad, aquí identificada con pluralidad. Probablemente, para mí, la educación republicana, y como católico del que tengo conciencia, la tradición plurinacional me puede sonar ajena. Pero la idea de un Estado que involucra pluralidad, y por ello distintas maneras de cultivar y formar a los ciudadanos, dentro de un orden legitimador, me parece muy lúcida. No es una ausencia de Estado ni de república, es una forma también sabia de asumir la pluralidad nacional, los pueblos, y el pueblo en su extensión. Aún recuerdo en las discusiones, y aquí es una infidencia que lo saben incluso algunos miembros de la vicaría, en su momento, nos tocó en su momento estar en las discusiones de educación el año 2016, que junto con coincidir en el apoyo estatal de los proyectos educativos católicos u otros particulares, muy inéditos en nuestras latitudes, ¿eh? Yo lo aplaudí muchísimo. Nos atrevíamos a pensar sinceramente, y lo digo con toda honestidad, que esa figura podía precisamente ser ocasión para que incluso los círculos de etnias no reconocidos pudiesen ser formalmente ayudados por el Estado. Y eso significa en el fondo una asunción, una integración de esa pluralidad. Podría pensarse que a propósito de la pluralidad, yo como católico, un buen chileno, me estoy subiendo por el chorro. Quiero decirlo francamente que no es así, sino más bien establecer la legitimidad de lo que se ha descubierto, incluso con nosotros los cristianos, cuando creíamos que el sol no se ponía en el imperio de Carlos V. Es decir, redescubrir en el fondo que esa educación pública no es una educación unificada en el sentido de homogenizada, sin perjuicio de los elementos básicos, y entre otras cosas considera, por ejemplo, los derechos humanos, ¿no? Básicos. Menciono brevemente el tema de lo laico, la laicidad. No se trata de la laicité francesa, eso está clarísimo, ¿cierto? Cuál expresión homogénea de una sociedad que podría presumir una igualdad, pero purificada, entre comillas, de cualquier pluralidad étnica, cultural, religiosa, social. Es una reflexión de Charles Taylor que me parece que es muy interesante mencionar. Como lo advertíamos a propósito de lo público y de la pluralidad de un pueblo, creemos que no se puede monopolizar esa uniformidad estatal que
creo yo, es lo que se enuncia y que puede también decantarse en lo que ha surgido en la discusión de los constituyentes, que a mí me ha parecido muy interesante, lo digo. Y si bien podríamos decir que en ocasiones, en los años 40, existía esa pugna o esa intromisión laicista, en el mal sentido, en el sentido más francés de la palabra, también nosotros tenemos que descubrir de que nuestra educación debe ser laica. En el sentido de que abraza el pluralismo, y aquí cito nuevamente la obrita que escribíamos hace 8 años, las distintas concepciones del bien, sin buscar imponer ninguna de ellas. Desde ese punto de vista podríamos hoy día decir que la laicidad ya no es tanto un contenido filosófico, sino una disposición mental de estar siempre abierto a las verdades de otros. Es curioso que Gabriela Mistral decía: rechazaba un Estado que, asumiendo una falsa majestad de Júpiter, así citaba ella, deba el derecho a trascender la materia, a transfigurarle mediante la creencia, sea en ella, en Buda o en Jesucristo, como tampoco apoyaría un Estado que se apodera del dogma o del ateísmo. Y me detengo finalmente en el tema que me parece el más relevante y que parece ser el que es menos formalizado, que es la gratuidad. Respecto de ella podría decirse que el espacio político de la plaza, de la reflexión sin producción, de la conversación, en el sentido, y lo digo con mucha admiración, de Licura Chihuailaf, la conversación gratuita, o de la celebración cívica o sacramental religiosa, que en definitiva, y en el decir de Humberto Giannini, son transgresiones de la rutina. Giannini agrega el VAR, pero yo creo que no es el caso aquí para poder mencionarlo. No basta que el Estado capte que es necesario tener grandes presupuestos en educación sin pensar necesariamente en una suerte de inversión en capital humano y cultural. Es necesario redescubrir que los espacios de tiempo que no son rentables son los que traen consigo ricas tradiciones milenarias, austeras y de contemplaciones que otorgan sentido a la vida. Eso es lo que nosotros llamamos hoy día formación, no instrucción. Los cristianos, lo saco a colación, porque es lo que conozco. Hablamos, por ejemplo, del Kairos, que es un tiempo de salvación. No es el Cronos que devora a sus hijos para que se sustraigan al poder que él tiene, o a la exigencia del Chinese money, de la productividad. Los presupuestos educativos de la gratuidad son el espacio, por ejemplo, de la filosofía, del diálogo, la historia, el arte, la religión, del cultivo de lo humano. Son los tiempos de escucha y conversación que madura, siempre con errores, hacia una verdadera, o sea, una verdad libertaria más profunda, tal como ese tiempo con los padres y abuelos que transmiten sabiduría en el silencio, cuando no entramos todavía a la educación formal, o cuando había interiorizado o ingresado a ella, lo seguimos escuchando. Y aquí me permito citar nuevamente el Licura Chihuailaf, a quien además lo recomiendo, el primer Premio Nacional de Literatura mapudungún y española, castellana. Un autor realmente muy interesante. Y él exalta ese silencio y el diálogo con padres, madres, abuelos, casi anónimos, ¿no? O sumidos ecológicamente en una tradición que hemos despreciado. Y dice, comillas, por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comida,
observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí me parece aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles y el destello del fuego, los ojos de las madres. Es un librito chiquitito que lo recomiendo, de Sueños Azules y Contrasueños. Este mismo autor expresaba en otra obra que nadie elige dónde nacer, ni su color, ni su cosmovisión, dicen nuestros mayores y nuestros mayores, pero cada cual tiene la tarea de indagar para conocer cada día con más intensidad y apertura lo que le ha tocado. No para sentirse orgulloso ni para sentirse avergonzado, sino para amar el lugar, el pensamiento, el habla, la memoria de su cultura y amarse y valorar la diversidad. La libertad para enseñar es, junto con indagar, cada cual maduramente y sin inhibiciones, construir un proyecto para todos. No es solo libertad negativa, denme permiso para educar, es también un proyecto que incluye a los demás. Así como Isabella Berlin hablaba de esas libertades negativas o positivas, se nos han olvidado la libertad para los proyectos. Y es por eso que tiene que tener mediación estatal, pero también libertad para las cosmovisiones, para las particularidades. Y eso tiene que tener una regulación y un aporte estatal. No lo digo como un subterfugio para subordinar, sino más bien para aportar al proyecto del pueblo. Lo digo en el sentido de Francisco, que es una figura muy distinta a la populista o al pueblo en sus usufructos ideologizados. No es la centralización y uniformidad del Estado Nacional. Por ello no se trata solo de una libertad negativa sin cadenas, sino de la libertad para algo, para la causa común y también para la casa común, con toda su pluralidad étnica, cultural, religiosa. Y por eso creo desde las particularidades de una sana educación pública. Termino diciendo, creo que un núcleo legal constitutivo que valore estos tres aspectos, creo que se encamina honestamente y sin mezquindad. Gracias.